Bueno, hoy tenemos aquí un amigo y vamos introduciendo los personajes que van a ser protagonistas de este Data Management Summit. Hoy tengo el placer de tener conmigo Mario De Francisco, que, como decía, aparte de ser un amigo, es un experto de gobierno. Pero hoy no vamos a hablar de gobierno con él, sino que vamos a hablar de Data Ops, porque es un argumento muy interesante poder juntar la analytics y la metodología Agile, y quiero que Mario se introduzca un poco el argumento. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿qué tal, Miquele? Pues cuéntanos Bueno, cosas. pues un poco el DataOps, en realidad, la relación entre gobierno y DataOps, yo siempre suelo hablar de gobierno, ¿no? Para mí el DataOps es la evolución propia y natural de un gobierno del dato operativo implementado de forma efectiva y eficiente, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de DataOps viene de un concepto más antiguo que es el DevOps. El concepto DevOps viene un poco a definir la metodología de desarrollo de software junto con la operación del software, de tal forma que lo que se consigue es automatizar mucho y agilizar mucho los despliegues de software para que cuando se está desarrollando software hasta que eso llegue a producción, pues bueno, se puedan reducir los tiempos y además se pueda hacer de forma mucho más ágil y automatizando gran cantidad de los procesos técnicos que van de un sitio a otro, ¿no? Pues este mismo concepto, el concepto de automatizar desde una parte más de desarrollo a una parte más de producción, se aterriza en el mundo DataOps, en lugar de hablando de software como en el DevOps, pues hablando de datos en DataOps. Por lo tanto, podríamos decir que, bueno, que así a grandes rasgos, el DataOps consiste en una metodología que lo que intenta es automatizar los procesos de generación y servicio de datos, ¿vale? ¿Qué significa esto más aterrizado y qué tiene que ver con el gobierno sobre todo? Pues bueno, al final, para mí el gobierno del dato es todo aquello, todos aquellos procesos, personas, tecnologías, toda aquella metodología que lo que intenta es facilitar la operativización de todo lo que tenga que ver con datos dentro de una organización, ¿no? Entonces, en ese punto tiene mucho que ver. Cuando hablamos de gobierno del dato proactivo y preventivo, estamos poniendo las bases para llegar a un DataOps real. Un DataOps real básicamente es, oye, yo soy un analista o yo soy un científico de datos que quiere ciertos datos y entonces puedo ir a un sitio, buscarlos, encontrarlos, pedirlos, que pasen todas las cosas que tengan que pasar de forma automática, pues peticiones a los productores, validación de los flujos de petición de acceso, configuración de ETLs para el servicio de la información, gestión de permisos, gestión de estructura de datos, todo este tipo de cosas que normalmente entre comillas, se suelen hacer abriendo tickets a equipos de sistemas que se encargan de ejecutar ciertos scripts, pues bueno, lo que vamos a intentar con este gobierno del dato proactivo y preventivo es automatizar toda la cadena de valor, ¿vale? De tal forma que al final lo que vamos a conseguir es ese DataOps real, ese punto en el que el dato llega donde tiene que llegar de forma automatizada y ágil, pasando por todos los procesos técnicos que tenga que pasar entre medios desde su origen y además asegurando y garantizando un gobierno de la información, que es lo importante, porque el DataOps sin gobierno, pues para mí no tiene sentido, porque al final vas a seguir aumentando el caos en tu organización, no vas a tener una organización desde el punto de vista de, oye, qué datos se están sirviendo, qué datos se están consumiendo, quién está consumiendo qué datos y por qué, etcétera. Entonces, al final, DataOps tiene que ir de la mano siempre de gobierno, ¿vale? Al final es un concepto también, cuando ponemos todo esto en contexto, es un concepto de juntar en un mismo entorno, en un mismo ecosistema, a roles o perfiles muy diferentes. Porque al final tú vas a tener, para que todo esto funcione de forma automática, ágil y demás, tú vas a tener que sentar en la misma mesa y que se lleguen a acuerdos entre perfiles de negocio, que son los que al final
definen lo que quieren conseguir de los datos o definen lo que quieren ver en un reporte o definen el caso de uso de negocio para el que se quiere desarrollar un algoritmo o lo que sea. Perfiles más analista científico de datos, que es un perfil híbrido mixto entre negocio y tecnología. Vas a tener perfiles de sistemas puros, porque al final hay que operativizar toda esa cadena de procesos técnicos para que el dato llegue donde tiene que llegar. Vas a tener perfiles más de gobierno del dato, más orientado al stewardship, ¿vale? Más orientados a, oye, los procesos, las metodologías que se tienen que seguir a nivel organizativo para que se asegure la calidad de la información, para que se asegure que la reutilización de los datos, la ruptura de silos, etcétera, etcétera. Pues bueno, ese es un perfil quizá más de gobierno. Y también vas a tener perfiles tipo ingeniero de datos o tipo desarrollo, que al final son los que, pues bueno, un poco van a tener que construir esos frameworks por detrás de cómo se tienen que mover los datos de un sitio para otro, de dónde se tienen que leer y dónde se tienen que depositar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, Digamos al final, que es una herramienta que fomenta el trabajo multidisciplinario y además, añadiendo la metodología Agile, es posible incluso, por ejemplo, hacer sprint, como se haría en Scrum, diciendo, mira, vamos a hacer esto, tenemos esta semana, esto es el backlog, vamos a hacer esto, 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 te ocupa de esto, de esto, esto, esto. Y además puede incluir gente externa a la organización. Por ejemplo, en el caso nuestro, que somos consultores, podríamos entrar dentro de esta estructura sin tener que dañar la estructura con nuestro rol, con nuestro perfil, y esto sería súper ágil, ¿no? claro, más que una herramienta es eso, es una metodología, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de abstraerlo de las personas, es decir, el hecho de pensar en roles, te permite que al final las personas con nombres y apellidos que están detrás de esos roles pueden ser internos, externos o lo que sea, ¿vale? Al final, cuando tú dices, oye, yo en un proceso, una metodología de DataOps, lo que voy a tener es, pues eso, el rol del ingeniero de datos, el rol del científico, el rol del data owner, el rol del productor, el rol del usuario de negocio, N roles, ¿vale? Pero luego la persona con, usuario, con nombres y apellidos que estén por detrás, pues bueno, un día puede ser una, otro día puede ser otra. Depende de la organización que tengas, depende del modelo de gobierno que hayas definido, etcétera, etcétera. Lo importante es eso, es que al final es una metodología que tiene que condensar o tiene que poner en común muchos roles con perfiles diferentes. ¿Para qué? Para conseguir, sobre todo, reducir los tiempos de espera y reducir el riesgo operacional que supone de tener mucha manualidad en esos procesos intermedios de servicio de datos. Al final, todo esto consiste en acercar el dato al negocio. ¿Vale? Y luego habrá una trazabilidad de todo esto. Quiero decir que una de las otras ventajas de utilizar esta metodología, en el sentido todo se traza, sabes exactamente quién ha intervenido dónde, saben exactamente... Debería de trazarse, debería de trazarse. Bueno, ok. Pues no sé, ¿por qué es tan importante? Bueno, aparte que has dicho que ya es una cosa que va de la mano del gobierno, según tu visión, pero no pienso según solo la tuya. ¿Por qué las empresas deberían apostar por este modelo? Bueno, porque al final el mundo en el que vivimos y cada vez más los datos es un activo estratégico muy importante para una organización y se tienen que tratar como tal. Entonces, todos los esfuerzos de una organización en este sentido tienen que ir a maximizar las inversiones que se hagan en los ámbitos de datos, reducir costes y ahorro de costes, sobre todo en operación, que es donde más se nos van a ir los costes recurrentes, reducir el riesgo operacional. Estás trabajando con tecnologías y, bueno, siempre en la medida que se pueda automatizar cosas, pues reduces el riesgo operacional de que al final haya manos de un ser humano que esté por medio, ¿no? Siempre puede haber errores. Y bueno, y por último, pues conseguir que el negocio tenga los datos en el momento que necesita y en la forma en la que lo necesita, reduciendo todos esos procesos intermedios para aumentar la productividad, sobre todo. ¿Vale? Aumentar la productividad, eficientar los tiempos, eficientar los procesos, etc. Al final consiste un poco en todo esto. Maximizar inversión, ahorrar costes, reducir riesgo operacional, aumentar eficiencia. Bueno, muy interesante y Mario será uno de los protagonistas del Data Management Summit del 27 de octubre.
Y si aún no habéis registrado vuestra plaza, pues deberíais hacerlo, ya que no queda mucha. Tenéis que ir a la página web datamanagementsummit.org y aplicar como asistente. Tener en cuenta que nosotros hacemos un evento cumbre y nosotros hacemos un control de los perfiles, por esto es necesario meter el perfil LinkedIn, porque es un evento técnico, no es un evento de marketing, no es un evento, no es una vitrina de vendor, sino que vamos a compartir conocimiento entre perfiles de datos y eso es un poco lo que lo hace un evento único. Tendremos la edición española el 27 de octubre y la italiana el 11 de noviembre. Así que, bueno, para cualquier otra información está la página web, repito, datamanagementsummit.org, o podéis poneros en contacto conmigo. Y nada, pues te veremos allí, Mario. Muy bien, Miquele. Gracias. Saludos. Gracias. Chao.